cuando todos tratamos de hacer un Chile más limpio, más sostenible, indudablemente que nos ponemos la camiseta, ¿ya? Y si nos dicen, mire, usted tiene que separar sus desechos y los cartones van acá, los vidrios van allá y esto acá, y si todos pudiéramos trabajar coordinadamente, haríamos, oiga, tendríamos una vida mejor. El tema es que uno no siempre tiene esa costumbre y echa todo nomás ahí a la misma bolsa y que en el relleno sanitario se la encargue, ¿ya? Pero no es la idea, pues la idea es educar, la idea es aprender y para ello está Resimple. Resimple es una empresa sin fines de lucro, una empresa privada, por supuesto, y que trabaja ya de la mano con al menos 120 municipios, entre ellos el municipio de Puerto Vara, el municipio de Puerto Montt, y para hablar precisamente de cómo podemos aprender a reciclar, del tratamiento que tenemos que hacerle, de cómo operan ellos también, cómo nos ayudan. Está la gerente de operaciones acá en contacto con nosotros. Devuélvame la imagen, Patito, por favor, para saludar ahí a Melisa Gómez Jara. Melisa, ¿cómo está? Gusto saludarla, gracias. Oye, me dijeron que se venía bajando el avión y que se contactó con nosotros, ¿es así? Tal cual, Robert, estamos recién aterrizando, así que Uy, logré conectarme en un cafecito, así que estoy aquí contigo, sí. pucha, qué bueno, Melisa, ya. Oye, Melisa, ¿qué es lo que es Resimple? Yo hice una pequeña introducción, no sé si la puedo escuchar ahí, pero yo quiero escuchar la primerísima fuente para que nos relate cómo ha sido la experiencia aquí en la región de los lagos y qué tanto más nos falta por aprender. Buenísimo, gracias Robert por el pase. Nosotros estamos como Resimple, somos una corporación, como tú bien decías, sin fin de lucro, que venimos a responder a una ley de reciclaje que ya está mandatada hace un par de años, y empezamos a implementar en distintas comunas del país, porque así la ley lo exige, ¿no es cierto? Y aquellas empresas socias que financian este modelo, que deben cumplir con esta ley de responsabilidad extendida al productor, tienen el deber en el fondo de implementar a través de Resimple o distintos sistemas de gestión servicios de reciclaje que permitan que los residuos no vayan a relleno sanitario, sino que vayan a un fin útil, digamos, le demos una nueva vida a sus residuos en materias de reciclaje finalmente. Entonces, la idea es justamente retornar ese residuo de envase y embalaje que va o que iba en la bolsa negra de basura a un círculo virtuoso que tiene que ver justamente con convertirlo en un nuevo envase, en una nueva botella, en una nueva caja, eh, y así poder de nuevo darle un uso bueno como consumidores. Melissa, Eh, hoy, y dale, dale. nosotros, sí, y nosotros como usuarios, ¿qué tal nos hemos portado? Pues yo estaba revisando aquí los datos que nos compartieron. Por ejemplo, desde el 2 de marzo del 2026 ustedes están con la recolección domiciliaria en Puerto Varas. O sea, no hace mucho, ¿ya? Y hablamos de un 50% cobertura de recolección domiciliaria. En Puerto Montt se iniciaron en la misma fecha, 2 de marzo de 2026, pero con un 78% cobertura recolección. Pero la gente ayuda o no contribuye mucho o como que nos estamos recién familiarizando con estos conceptos. Yo te diría, Robert, que hay un espacio de crecimiento, que efectivamente nosotros entendemos que hay una etapa de maduración del servicio, cuando las comunas todavía no han tenido un servicio de reciclaje y han tenido experiencias previas con puntos verdes, donde uno va, estaciones de reciclaje donde uno va a dejar su residuo, como la experiencia más cercana del ciudadano con respecto al reciclaje. Mm. Pero justamente este servicio, que tiene que ver con una recolección paralela al camión de la basura, y es un poco más similar a esa, porque el camión de la basura pasa y se retira, como que uno ya sabe cuando pasa el camión y como que se habitúa y se hace un comportamiento aprendido ya y saca el residuo el día que corresponde. Entonces, un poco la recolección de reciclables ahora se está dando en esa sintonía, un poco pasar en una frecuencia establecida. Obviamente hay etapas de maduración, y como tú decías, estamos recién desde marzo en esto. Por lo tanto, tenemos aprendizaje nosotros porque hay reconocimientos de ruta, hay que cumplir los horarios, Mm. y ahí el vecino se va acostumbrando, y las comunidades se van acostumbrando o habituando a un comportamiento, digamos, y van sacando su saco en el día que corresponde. A veces se equivocan y lo sacan el día equivocado, Sí, o a veces no lo sacan, o a veces no lo sacan porque a lo mejor el camión se les pasó y se claro. desmotivan. Entonces yo te diría, Robert, que es importante, estamos en un proceso de maduración, por lo tanto no hay que bajar los brazos, hay que empujar a que esto funcione y opere,
y darle un tiempo, porque obviamente como todas las implementaciones requieren de un tiempo de maduración. Porque, ¿sabes qué, Melissa? Porque es súper importante lo que ustedes están destacando, o lo que estamos conversando en esta mañana aquí en el Café Express del Conquistador. Porque, claro, a nosotros nos entregaron los sacos, y los sacos tienen distinto color. El tema que muchos nos preguntamos en un momento determinado, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Ya? Claro, porque no, a lo mejor no hubo una campaña tan masiva, digamos, y que nos dijeran, oiga, mire, tal día, a tal hora va a pasar esto, por favor tome la consideración de dejar en un lugar visible también, porque eso uno deja el saco allá por escondido, creen que tendrán los recolectores, ¿cierto? El brazo así como el hombre de plástico o de elástico, porque de verdad que, claro, uno dice, mejor lo dejo escondidito para que no esté al alcance de perros, en fin, que pululan por todos lados libremente, pero eso tampoco contribuye mucho. Y este calendario, esto se informa a través de Resimple, esto es responsabilidad de la municipalidad, ¿cómo opera esto en el día a Mira, día? hay distintas etapas. Nosotros como Resimple, en conjunto con el municipio, ¿verdad? Entregamos estos sacos, Resimple provee obviamente de todos estos sacos, y cada vez que se tenga que reponer, obviamente el ciudadano puede solicitar la reposición por la aplicación de Resimple. Ya, Igual no es inmediato, entonces yo lo que les pido a los vecinos es que si es que en caso de que hayan extraviado su saco, hay más formas de reciclar, puede ser en una bolsa transparente igual, puede ser en una caja de cartón igual, o sea, no pierdan el hábito, entonces como que los invito a eso. Pero por otro lado, igualmente tenemos un deber conjunto con la municipalidad de difundir que el servicio se está dando, en qué zona se está dando, en qué horario se está dando. Todo eso igual está en la aplicación, así que los invito a descargarla igual. sí. De todas maneras, ahí Robert, señalar que, como te decía antes, hay etapas como del proceso de maduración y por lo tanto, hoy día Resimple tiene tomadas algunas zonas, ¿no es cierto?, que se definieron con el municipio y en convenio con ellos, y por lo tanto el camión de Resimple va a pasar por tu zona, idealmente una vez por semana, idealmente en el mismo rango horario, por lo tanto si tú ya viviste la experiencia, obviamente la siguiente semana más o menos en el mismo rango horario en el que pasa hoy día. ¿Qué pasa después? Cuando te entregan un par de sacos, porque entiendo que les entregaron un saco amarillo y un saco verde, Sí, el saco amarillo es para echar todos los envases que correspondan a papeles, cartones, a los plásticos de botella de agua, bebida, jugo, envases de champú, de detergente, también los envases de cajas de leche de niño, de jugo, ¿no es claro, cierto? Los los Tetra tetrapak que le Pak. llaman, ¿sí? Las latas de aluminio, las latas de conserva, todo eso en el saco amarillo. Ya, Pero después tenemos el saco verde y el saco verde es solo para el vidrio. Por lo tanto, no tienes dónde perderte. O sea, sí. saco verde solo todos los frascos de vidrio y botellas de vidrio, y en el amarillo todo el resto que sea envase y embalaje. No me tienen que echar el juguete, ni el coche, ni la No, cuna pues del no, perro. claro. O sea, todo eso es fuera. Yo te diría que ahí como que vamos asentando, ¿no es cierto?, una cultura de reciclaje que en el tiempo obviamente tenemos que notar los resultados y va en crecimiento. Que es súper importante lo que está destacando, es Melissa Gómez-Jara, gerente de operaciones de Resimple, que en esta primera etapa, digamos, se está trabajando sectorizado, digamos. La municipalidad definió algunos sectores, es decir, por ejemplo, edificios todavía no se tienen contemplados, pero Exacto. esto tiene que ir creciendo. Esto indudablemente que después tiene que abarcar todo el territorio, porque ustedes llegaron para quedarse. Entonces, en esa misma línea, uno también tiene que ir interiorizando este mensaje, lo que tú estás transmitiendo, Melissa, para que podamos ir definiendo también las prioridades y ojalá que seleccionemos muy bien todo lo que tenemos que votar, porque a veces uno se tienta y dice, total, se lo llevan igual. Pero esto también puede ser un peligro para quienes recolectan, si es que no se toman los resguardos, ¿no? Si no vemos lo que pasa con los recolectores simples, digamos, que a veces toman los containers, uno deposita, no dice nada, sustancias no peligrosas, pero Peligrosa. claro, Mm. pero en el fondo que pueden ser a veces un vidrio, un plato quebrado, ¿cierto? Un vidrio ahí sin el resguardo, uno siempre tiene que envolver aquello para que sea, digamos, no dañino para quien manipula este tipo de saquito. Así es. Contarte también que cuando el camión hace su ruta de recolección, y también tenemos, además de pasar por las viviendas de las comunidades, ¿verdad?, de Puerto Montt, hacemos también recolección desde bares, desde restaurantes, desde el establecimiento comercial. Y ese canal, digamos, es un canal distinto, donde pasa un camión distinto, recolecta en días distintos con una frecuencia distinta. Eso también es gratuito para el territorio.
Y por el otro lado también están la disponibilidad de campanas de reciclaje, le llaman campanas, pero son Ya, unos receptáculos verdes grandotes como que hemos convivido con ellos por hartos años antes que sí. Resimple llegara. Y en ese receptáculo también es posible de ir a dejar tu botella en caso que el camión todavía no pase por el otro porcentaje que aún no llega a residuos. Correcto. Que estas son las botellas de vidrio, básicamente, ¿no? Botellas de vidrio y frascos de vidrio también. Ya. Frascos de café, por ejemplo, de vidrio que a veces, o Sí, pues. de conserva de mermelada, también ese tipo de envase también se puede tirar a la campana de vidrio. Sí, ustedes están en 120, están trabajando con 120 municipios, Melissa, y la experiencia con lo otro, porque estamos recién partiendo, pero con lo otro, donde ya están más consolidados. ¿Hay este feedback con la comunidad? ¿La gente lo asimila bien? Yo te diría, Robert, que nosotros partimos en el 2023, por lo tanto ahí comenzamos con unas 15 comunas, después crecimos al doble, después al triple, y ahora ya estamos en 62 comunas operando recolección como la de Puerto Montt. Ya, O sea, que el camión pasa por tu casa una vez a la semana. Tenemos otras tantas comunas porque de los 120 convenios que mencionaba, están firmados, están por operarse todos, digamos, pero como son etapas de implementación distintas, hoy día hay 62 comunas que sí pasa el camión recolectando una vez por semana, y hay otras, llegando al 77 más o menos, operamos puntos limpios, que son estas estaciones de reciclaje donde uno va a dejar el material. Entonces hay comunas en las que tenemos los dos servicios, que en general han ido madurando bien en el tiempo. Eh, por ahí dicen que la fruta madura, pero en verdad este proceso igual madura. O sea, vivimos una etapa inicial donde poquitos reciclaban, y partimos reciclando, no sé, 7.000 toneladas. Y hoy día estamos en el orden de las 70.000 toneladas al año pero eso es de mucho. residuos reciclados. Sí, sí. Eso es en el conjunto de comunas que hoy día reciclan con Resimple, y por lo tanto hoy día como Resimple esperamos llegar a más de 100.000 este año. Es una brecha bien alta, y nos ponemos esta meta porque efectivamente entendemos que hay obligaciones, pero que hay que cumplir, ¿no es cierto? Pero además en esta etapa ya donde hemos llegado a muchos rincones, o sea, piensa tú que estamos desde Arica, estamos en Puerto Natales, estamos en Punta Arenas, hemos llegado a rincones de Copiapó, por ejemplo, donde hoy día no se reciclaba. Claro. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de llegar a esos sentidos comunes que no solo son de RM, como que un poco se populariza por ahí primero porque hay más densidad poblacional, pero Resimple ha querido expandirse en el territorio justamente para provocar esto, para provocar la revolución del reciclaje, como les decía Sí. el alcalde Puerto Vara ayer en una noche. Sí, oye Melissa, ¿y esto ustedes también le hacen el tratamiento una vez que ya recopilan todo este material? ¿Son ustedes los que se encargan de esto o se lo entregan a otra empresa? No, fíjate que nosotros tenemos, como somos los responsables, digamos, por ley en el fondo, tenemos que hacernos cargo de recolectar el residuo, ¿Ya? de pretratarlo, es decir, lo que tú mezclas en la bolsa amarilla, yo tengo que llevarlo a plantas de clasificación, y ahí Mm, existen sistemas de sorting que separan el material por tipo. ya, Eh, es tecnología avanzada que no existía en Chile y que ahora hace 3 años, cuando la ley partió, ya existe. Por lo tanto, trabajamos con 5 plantas a nivel nacional, donde se separan estos residuos y luego se va a valorizador. Es decir, ah, ok, este material llega a una papelera o a una empresa plastiquera donde se hace el clamshell, donde se fabrican nuevas cajas, y en el fondo todo el residuo que yo recolecto tiene que irse a ese destino. ya, Para mí no contabilizan estas toneladas, no se contabilizan si yo las tiro a vertedero o a relleno sí, po, sanitario. O sí. sea, por ley en el fondo tengo que cumplir con todo el segmento hasta el final, y cerrar el ciclo en el fondo con las toneladas recicladas. Y en este sentido, ¿hay plantas de valorización, como tú la llamas, o como se llama en estricto rigor, digamos? Aquí en el Sí, sur, por ejemplo, la gente de Puerto Natales, ¿hay una en esa zona o son derivados a otras regiones? hay alrededor de 50 nodos logísticos Ya, donde son lugares donde se recibe el material y se prensa para poder trasladarlo a plantas de valorización. Ya, ah, eso es ok, como la primera etapa. ya, Entonces, en general hay como alrededor de 50 nodos logísticos que nos aportan en ese trabajo. Luego después en región metropolitana, por ejemplo, contamos con 3 plantas donde se segrega el material, pero también en Talcahuano, hace un mes más o menos, inauguramos una planta de clasificación de este tipo. Por lo tanto,
hay toneladas desde el extremo sur y desde el sur de Chile que se van a ir a esa planta, y más hacia la quinta región también hay una quinta planta también de segregación. Los valorizadores como tal, es decir, los que transforman en un nuevo envase el producto, efectivamente están en Rengo, en región metropolitana, en los Andes. Por lo tanto, sí tenemos que trasladar toneladas de residuos que se pretratan, digamos, para poder llegar a su destino de valorización en región metropolitana. Sí. Sí. Sorry que me meta en este tema, Melissa, pero bueno transparentarlo también, porque qué bueno que se acordaron de Está perfecto. sí, de mi querido puerto de Talcahuano, ahí donde están ahí con una planta. Eso, porque es bueno también transparentar cómo es todo el proceso, o sea, esta es como la parte de lo que uno no ve dentro de lo que ustedes hacen con todo lo que se puede y se debe reciclar, que ahora es ley, indudablemente, y en esto todos tenemos que poner de nuestra parte, sin duda, Melissa, porque si no colaboramos, si no contribuimos, pues mucha gente, yo te aseguro, Melissa, cuando recibieron estos sacos de colores, mucha gente se preguntó entre los vecinos. De hecho, ayer, no te voy a mentir, ayer me vine detrás de un camión de ustedes, pero era una torre de cartón, un montón de cosas. Y fíjate que todos nos preguntamos, decían, oye, pero nadie dijo qué es lo que teníamos que hacer y esto algún día pasarán, ¿para qué? Muchos lo votaron, ¿para qué mandar con cosas? Porque Sí, claro. nadie detalló, pero ahora que estamos conversando con ustedes, que los conocemos, que conocemos el rostro detrás de Resimple, de Melissa Gómez Jara, gerente de operaciones de Resimple, indudablemente que ahora nuestro compromiso ya no tiene excusa. Yo te diría, Robert, que nosotros hemos hecho como lo inhumano Sí, para poder llegar a más rincones. Hay algunas comunas, por ejemplo, que por ley no nos tocaba llegar con una recolección casa a casa, pero justamente entendemos que la brecha de llegar al punto limpio la tienen algunos nomás. O sea, la intención de llegar a ese punto a reciclar con tu familia la tienen algunos solamente. Y obviamente si tú haces que el reciclaje sea re simple, es decir, lo acercas y además lo facilitas, porque en verdad reciclar en dos flujos, uno tiene muchas cosas que hacer en el día. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a pensar cómo nos llamamos, tenemos que hacer que el reciclaje funcione y tenemos que hacer que sea re simple. mm, Y dijimos, vayamos con este nombre porque dijimos, la gente tiene que habituarse a algo que sea fácil y que sea sencillo de digerir, porque en el fondo reciclar en 15 fracciones no es juega para nadie. Y por lo tanto es reciclar verdad. en dos flujos, dijimos, pucha, a ver, la gente tiene tanto que hacer, tienen 1 hora de colación al día, trabajan 8 horas al día, además tienen familia, etcétera. Ojalá que puedan hacerlo sencillo para ellos. Entonces empezamos justamente a trabajar en ello, se implementaron estas plantas, estos nodos logísticos, que además en Puerto Montt somos igual beneficiados porque tienen ustedes dos empresas grandes que tienen hoy día la Sí, capacidad instalada para poder pretratar el material sí, en Puerto Montt mismo. O sea, hay sí. una asociación de municipalidades de Yanquihue y hay una empresa REMAP que se llama, y hay otro Ambipar que también son empresas grandes que en el fondo invirtieron y creyeron en el proyecto y en las toneladas que iban a llegar, y que obviamente ellos dicen, pucha, ¿cuándo nos llegan más toneladas de los vecinos? Porque ellos necesitan procesar. Esas plantas no se alimentan de aire, sino que se alimentan de toneladas. Entonces, para nosotros, si bien es un desafío, justamente la red vino para quedarse y nosotros tomamos ese desafío con la altura que corresponde y queremos que el ciudadano también pueda sumarse a esta cruzada. No, Melissa, y lo otro que acá en nuestra región tú te vas a encontrar con una dispersión geográfica, pero enorme, enorme. O sea, lo que ocurre, ve el problema de la basura que hay, el lío que hay solamente en Osorno, lo que hay en Chiloé. Entonces, que ustedes lleguen, porque en algún momento ojalá que puedan lograr los convenios también con estos otros municipios, sería pero un tremendo aporte, un gran Sí, aporte claro. para aliviar esa pesada carga, porque nadie quiere tener vertedero al lado, nadie quiere tener un relleno sanitario al lado, pero indudablemente que si todos colaboramos, como lo decíamos desde un principio, en separar, ¿cierto?, lo que desechamos, indudablemente que ahí le estamos dando también un respiro a todo nuestro entorno. Oye, Robert, yo solo complementar que en el fondo cuando uno tiene el hábito o logra el hábito de separar los residuos desde la basura y después, por ejemplo, cuando ya te conviertes en un reciclador de tomo y lomo, empezás a reciclar lo orgánico, que es Sí, como la pues, otra parte sí, pues de para la hacer bolsa de compost y basura. todo eso, claro. Sí, o sea, piensa tú que la bolsa está compuesta por un 80% orgánico y el 20% es el que Reciple se lleva. Sí, Y ese 20%, que son envases, ¿no es cierto? La caja puede darse vuelta en el rubro papelero, ¿no es cierto?, unas 20 veces.
una botella de plástico que puede estar 500 años en un relleno sanitario podría convertirse en una chaqueta polar. O sea, tú te das cuenta que al final el retorno de los residuos a la vida es súper sencillo y lo tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces ahí yo solamente invitar a los que nos están escuchando a que puedan participar. Si es que tienen dudas respecto de cómo reciclar, pueden meterse al sitio de Resimple, www.resimple.cl, y bajar nuestra aplicación también, que también destaca dónde va pasando el camión, qué día pasa el camión por tu zona. Uno puede incorporar la dirección de su vivienda y ahí se entera qué residuos se reciclan y qué puntos cercanos tiene también, si es que quiere ir a reciclar con su familia algún punto limpio, o si es que lisa y llanamente no tiene el saco y necesita solicitarlo, también lo puede hacer por la aplicación. Entonces como que hay varias instancias en donde uno propone y promueve esto, así que ahí invitamos solamente a los vecinos a poder sumarse. Sí, y está para descargar en la App Store y también en Google Play, y tienen hasta asistente virtual Scarlata. Así que Carlata, todo sí. bien, vamos a hacer todo Resimple, Resim Lover, algo así, ¿ya? Ahí inventaremos un concepto. Melissa, Súper. gracias por este contacto, gracias por ayudarnos a conocer lo que ustedes hacen como Resimple. Yo te aseguro que después de esta conversación aquí con el Conquistador de los Lagos, la gente ya no los va a mirar ya con cara extraña. ¿Ah? Así que aquí todos podemos Buenísimo. contribuir. Un gran abrazo, y buena estadía aquí en la zona. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Melissa Gómez Jara, gerente de operaciones de Resimple. Nos vamos a la pausa y seguimos aquí en el Café Express. Nos separamos un instante y volvemos con Robert Arellano e invitados a Café Express.